¿Sabías que el diezmo, ese 10% que te dicen que le pertenece a Dios, jamás fue ordenado por Jesús? Lo repiten cada domingo, pero pocos se atreven a abrir la Biblia y leer lo que realmente dice. Pastores multimillonarios, templos con pantallas LED y autos de lujo. ¿De verdad crees que eso tiene algo que ver con el mensaje original del Evangelio? En este video no vas a escuchar lo que quieren que escuches. Vas a descubrir lo que callan, lo que manipulan y lo que muchos saben, pero jamás confesarán desde el púlpito. Porque la verdad sobre el diezmo no solo contradice siglos de doctrina, también pone en jaque el negocio más rentable de la historia, la fe. El diezmo no nació con Jesús, ni siquiera con el cristianismo. Su origen se remonta miles de años antes, en los pueblos agrícolas del antiguo Medio Oriente. Era un sistema de impuesto comunitario, un tributo a los templos, sí, pero también a los reyes y gobernantes. Se entregaba parte de la cosecha para sostener el templo y alimentar a los sacerdotes, porque ellos no trabajaban la tierra. Era una obligación social, no una orden celestial. Los hebreos adoptaron esa práctica, pero siempre como un acto de justicia hacia los levitas, una tribu dedicada al sacerdocio. En Deuteronomio y Levítico, el diezmo era grano, aceite, vino, ganado, nunca dinero. Era un gesto de redistribución dentro de un pueblo campesino, no una transacción con Dios. Con el tiempo, el sentido original se fue torciendo. El templo se volvió poder. Los sacerdotes comenzaron a vivir del altar y el diezmo dejó de ser una ayuda para convertirse en símbolo de pureza. Quien no diezma, roba a Dios, se decía. Una frase peligrosa usada para infundir miedo y culpa. Pero lo más irónico es que cuando Jesús llegó, criticó precisamente esa mentalidad. Les dijo a los fariseos: ustedes diezman la menta, el anís y el comino, pero descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no eliminó el diezmo, pero lo vació de poder, lo desarmó. Les mostró que el valor espiritual no estaba en entregar una parte, sino en vivir en coherencia. Sin embargo, siglos después, el cristianismo institucional revivió el viejo mecanismo, y lo hizo con una precisión quirúrgica. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, necesitaba sostener sus templos y su burocracia religiosa, y entonces el diezmo resurgió como herramienta económica. No era sobre fe, era sobre estructura. Se transformó en ley, en obligación moral. Se mezcló con el miedo al infierno y con la promesa de bendición. Si das, Dios te da más. El intercambio perfecto. Una transacción entre cielo y tierra. Pero aquí está el problema. Jesús jamás pidió dinero. Jamás condicionó una bendición a una ofrenda. Habló de compartir con el necesitado, no de financiar imperios religiosos. Dijo: cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. El mensaje era claro: dar en secreto, sin esperar nada, sin buscar mérito. Hoy, ese principio fue invertido. Los altares se convirtieron en escenarios, los sermones en campañas de recaudación y la fe en un producto que se vende a plazos. Muchos pastores lo saben, lo estudian, lo leen, lo enseñan en seminarios teológicos, pero callan, porque el silencio es rentable, porque mientras el pueblo cree que está comprando bendiciones, el sistema sigue funcionando. La culpa es un excelente negocio y el diezmo es su moneda. Si no das, te sientes culpable. Si das, te sientes bendecido. En ambos casos, sigues siendo controlado. Y el control en cualquier época vale más que el oro. Pero hay un detalle que casi nadie se atreve a decir. En los primeros siglos del cristianismo, los apóstoles no cobraban diezmos. Las comunidades compartían todo. No había un 10%. Había fraternidad, ayuda mutua, confianza. Nadie se enriquecía con la fe del otro.
Lo que se daba por amor, no por obligación. Fue recién cuando la Iglesia se institucionalizó que el diezmo volvió a ser ley, una ley disfrazada de devoción. La pregunta es, ¿en qué momento la espiritualidad se convirtió en factura? Cuando el ama a tu prójimo se transformó en paga por tu milagro. El problema no es dar, el problema es que nos enseñaron a dar desde el miedo, a creer que el favor divino se compra, que Dios tiene precio. Pero el verdadero mensaje siempre fue otro. El amor no se vende, la fe no se alquila y la esperanza no se mide en porcentajes. Y aquí empieza la parte que muchos no quieren escuchar, porque el diezmo no solo se volvió una práctica religiosa, se convirtió en una forma de control psicológico. La fe se transformó en deuda y las iglesias en bancos del alma. No te dicen que si no das, Dios te castiga, pero te insinúan que algo te faltará, y el ser humano, temeroso por naturaleza, termina pagando por miedo a perder la bendición. Lo que vas a escuchar en las próximas partes no es contra la religión, es contra el uso de la fe como herramienta de manipulación, contra la industria del miedo, contra el silencio de los que saben que el diezmo no está en la Biblia, y aún así lo predican cada domingo. Porque mientras tú piensas que estás obedeciendo a Dios, ellos están obedeciendo a otro Dios, el del dinero. Y es que todo comenzó con una idea simple: si das, recibirás. Pero lo que nació como un principio espiritual de reciprocidad, una enseñanza sobre la energía del dar, se transformó en una maquinaria para generar poder. Las iglesias entendieron que el miedo a la escasez es más fuerte que la gratitud. Si logras convencer a alguien de que su prosperidad depende de su obediencia, entonces no hace falta cadenas. La persona se ata sola. Así nació la teología de la prosperidad, esa versión moderna del diezmo que promete bendiciones a cambio de billetes. Y su mensaje es tan seductor como peligroso. Si das más, Dios te dará más. Un Dios que parece más un inversionista que un creador. En muchos templos de América Latina, esto se volvió un espectáculo. Pastores que gritan desde el púlpito, coros que repiten «La siembra traerá cosecha» y fieles que vacían sus bolsillos con la esperanza de ver un milagro. Pero nadie habla del milagro más grande, el que ocurre cada domingo cuando millones de personas, llenas de fe y de miedo, sostienen sin saberlo a toda una industria. El diezmo dejó de ser un acto de fe para convertirse en un sistema financiero disfrazado de espiritualidad. Y lo más irónico es que la Biblia en ningún momento ordena a los cristianos diezmar dinero. Jesús habló del corazón, no de porcentajes. Y cuando se enfrentó con los mercaderes del templo, los echó fuera. No porque vendieran cosas, sino porque habían convertido la fe en negocio. Si Él regresara hoy y viera el tamaño de algunos templos, los jets privados, los relojes de lujo y las promesas de milagros a plazos, probablemente repetiría lo mismo. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Pero el mensaje sería ignorado, porque el miedo y el dinero son una pareja inseparable. ¿Te has dado cuenta de cómo te hablan cuando se trata de diezmar? No te dicen, da si sientes amor. Te dicen, da aunque no tengas, y Dios verá tu sacrificio. Te prometen que el sacrificio atraerá bendición, pero nunca mencionan quién se queda con el dinero. Y si preguntas, eres acusado de falta de fe. El cuestionamiento se vuelve pecado, porque dudar es peligroso. Dudar rompe el sistema. Por eso tantos fieles callan sus dudas, se tragan su incomodidad y siguen pagando, creyendo que están haciendo lo correcto. Pero el silencio no es fe, es miedo con forma de devoción. Y mientras tanto el ciclo se repite. Iglesias que se expanden, pastores que se enriquecen, fieles que se empobrecen y un mensaje que sigue intacto: Dios te bendecirá si das. Pero, ¿y si fuera al revés?
Y si Dios te bendice cuando no necesitas dar por miedo, sino porque entiendes que ya eres bendecido, y si la verdadera fe consistiera en soltar la culpa, no en vaciar la billetera, nadie predica eso, porque no se puede cobrar por una verdad que libera. Muchos te dirán que el diezmo sostiene la obra de Dios, pero ¿de verdad crees que el creador del universo necesita dinero para existir? ¿Que el amor eterno necesita una transferencia bancaria para funcionar? La obra de Dios, que tanto mencionan, suele tener nombre, apellido y cuenta corriente. Y lo más cruel es que todo se hace en nombre de la fe. No estás dando a un hombre, estás dando a Dios, dicen, pero curiosamente Dios nunca recibe el depósito directo. Los primeros cristianos compartían lo que tenían, no lo que les sobraba. Lo hacían en comunidad, sin jerarquías, sin etiquetas. No había ricos ni pobres, solo hermanos. Hoy, ese espíritu fue reemplazado por la competencia. ¿Quién da más? ¿Quién tiene más fe? ¿Quién es más obediente? La fe se volvió una métrica, un número, un porcentaje, y el alma, un negocio. El diezmo se convirtió en la versión espiritual del impuesto moderno, obligatorio, silencioso y justificado con promesas que nunca se cumplen. Y lo más triste es que muchos líderes saben que el texto bíblico no respalda lo que enseñan, lo leen, lo entienden, pero lo ignoran, porque decir la verdad pondría en peligro su estructura. Confesar que el diezmo no es ley sería como apagar la fuente principal de ingresos. Por eso callan, y cada vez que un pastor calla una verdad para conservar su poder, el evangelio pierde su voz. Pero tú no necesitas un pastor para hablar con Dios. No necesitas un porcentaje para sentirte digno. No necesitas comprar lo que ya es tuyo. La conexión con lo divino no se mide en billetes, se mide en conciencia. Y cuando entiendes eso, el miedo deja de tener poder. Porque el miedo fue el verdadero diezmo, ese tributo emocional que entregamos durante años a quienes nos hicieron creer que sin ellos no podíamos llegar al cielo. Y si todo esto suena fuerte, espera. Porque lo que viene a continuación no solo explica cómo nació la mentira del diezmo moderno, sino también quién la diseñó, por qué la mantienen viva y qué pasa cuando alguien se atreve a desafiarla. Porque en el fondo, esta historia no es solo sobre dinero, es sobre poder, silencio y control, y sobre cómo millones siguen pagando por algo que jamás fue ordenado por Dios. Cuando uno empieza a investigar de verdad, descubre que todo encaja con una precisión incómoda. El diezmo moderno no nació del corazón del Evangelio, sino de la conveniencia institucional. Fue en los primeros siglos después de Cristo, cuando el poder político y el religioso se fusionaron, que la idea del tributo sagrado reapareció con fuerza. La Iglesia, convertida en estructura de autoridad, necesitaba recursos constantes para sostener templos, jerarquías, cruzadas, burocracia. Entonces lo envolvieron en lenguaje divino. Lo que antes era un impuesto civil se transformó en mandato de Dios. Y funcionó tan bien que todavía hoy, 2000 años después, la gente lo repite sin cuestionarlo. Lo curioso es que cuando revisas la Biblia sin filtros, todo cambia. Jesús nunca pidió diezmos. Pablo, Pedro, Juan, ninguno lo exigió. Las cartas del Nuevo Testamento hablan de generosidad, no de porcentajes. Hablan de ayudar al necesitado, de compartir por amor, no por obligación. Lo que se daba era voluntario. El concepto de dar con alegría no significa dar aunque no tengas, significa que nadie debería sentirse forzado a hacerlo. Pero las instituciones entendieron otra cosa. Si podían convertir la fe en deuda, tendrían un ingreso eterno. En América Latina, eso se volvió parte del ADN religioso. Desde los pueblos pequeños hasta las megas iglesias de las capitales, el discurso es el mismo. Dios bendice al dador alegre.
Pero nadie explica que la cita está fuera de contexto, que no habla de diezmo sino de ofrenda libre, y que el propósito original era aliviar la pobreza, no financiar ministerios de lujo. Hoy, mientras millones luchan por sobrevivir, hay pastores viviendo como celebridades, usando la fe como escudo y el nombre de Dios como marca registrada. ¿Has notado cómo manipulan las emociones? Empiezan con música suave, testimonios conmovedores, historias de milagros financieros. La atmósfera se calienta, la gente llora, levanta las manos, y justo en ese momento alguien dice: Dios está tocando corazones para sembrar. Es psicología pura. El momento de mayor vulnerabilidad emocional se convierte en la puerta para vaciar los bolsillos. Te venden la idea de que dar dinero es sinónimo de fe y que dudar es una ofensa al cielo. Pero detrás de ese espectáculo hay planificación, marketing, guión, estrategia. No hay Espíritu Santo en el manejo de las luces ni en los sobres numerados. Hay manipulación emocional disfrazada de milagro. Y cuando alguien cuestiona, la respuesta es siempre la misma: no toques al ungido. Un versículo usado como amenaza. Lo dicen para callar críticas, para mantener el poder intacto, pero Jesús no era intocable. Caminaba entre la gente, escuchaba las preguntas, se dejaba desafiar. ¿Por qué entonces los líderes modernos temen tanto a las preguntas? Porque el diezmo no sobrevive a la luz del pensamiento. Se derrite cuando alguien se atreve a leer por sí mismo. A veces basta un versículo leído sin intermediarios para que todo el sistema se tambalee. Por eso la mayoría de las iglesias no enseñan historia bíblica, enseñan obediencia. Porque un pueblo obediente es predecible y un pueblo pensante es peligroso. El dinero que entra por miedo es más constante que el que entra por amor. Por eso, la palabra bendición se convirtió en sinónimo de prosperidad material y el silencio en sinónimo de fe. Sin embargo, hay una grieta en todo esto, y es que cada vez más creyentes están despertando. Algunos se van, otros se quedan, pero ya no se tragan las mismas frases. Están cansados de ver cómo la fe se mide en pesos, dólares o euros, cansados de ver cómo los templos crecen mientras los barrios se hunden, cansados de escuchar que Dios proveerá mientras el pastor se compra otro auto. Este despertar no viene de odio, viene de cansancio, del cansancio de ver cómo el mensaje del amor fue sustituido por el negocio de la culpa. El diezmo, en su forma moderna, no tiene nada de divino. Es una herencia de sistemas antiguos, reescrita con lenguaje espiritual para mantener la obediencia. Y mientras el pueblo siga creyendo que la salvación tiene precio, el negocio seguirá prosperando. Pero cuando entiendas que el verdadero templo eres tú, que tu conexión con lo divino no depende de ninguna institución, entonces nada ni nadie podrá volver a venderte la esperanza. Y quizás ese sea el punto de todo esto. No se trata de destruir la fe, sino de devolverla a su lugar original, el corazón. No se trata de dejar de dar, sino de hacerlo sin miedo, sin culpa, sin manipulación. Porque lo que se da con libertad multiplica, y lo que se da por miedo se pudre. El dinero dado por temor no tiene bendición, tiene peso, y el alma lo siente. Así que la próxima vez que te digan que estás robando a Dios por no diezmar, recuerda esto: Dios no necesita tu dinero, necesita tu conciencia. El único robo verdadero es el del miedo, el que te hace creer que tu valor se mide en ofrendas. Ese es el robo que hay que detener, y detenerlo empieza por despertar, porque cuando despiertas, descubres algo que los poderosos siempre han temido: que el cielo nunca se compra y que la fe no se alquila. Y cuando despiertas, ya no puedes volver a dormir. Algo dentro de ti cambia para siempre.
comienzas a ver las cosas con una claridad incómoda, casi dolorosa. Ves al pastor que antes te inspiraba y ya no lo miras igual. Ves el templo lleno, las luces, las pantallas, la música, y sientes una especie de vacío, como si detrás de todo ese brillo hubiera un silencio que grita. Ya no puedes fingir, ya no puedes convencerte de que dar dinero te hará más espiritual, ni que Dios está midiendo tu amor con una calculadora divina, porque algo en ti sabe y siempre supo que el amor verdadero nunca se negocia. Y es entonces cuando empieza la verdadera prueba, porque el sistema no soporta a quien deja de creer, no a quien deja de creer en Dios, sino a quien deja de creer en el miedo. Empiezan los sermones indirectos, el enemigo confunde a los débiles, los tibios serán vomitados, el diablo ataca a los que se alejan, pero no es el diablo el que se incomoda, es el negocio. El infierno del sistema es la conciencia despierta, y cada persona que abre los ojos es una pérdida en su contabilidad espiritual. Te van a llamar rebelde, frío, arrogante. Te van a decir que te apartaste del propósito, que dejaste la cobertura. Pero no te apartaste, te liberaste, y la libertad siempre se ve como amenaza para quien vive del control. Las cadenas nunca perdonan a quien aprende a volar. Por eso, muchos de los que descubren la verdad del diezmo guardan silencio, no por miedo a Dios, sino por miedo al rechazo, porque el rechazo duele más que la mentira, y es ahí donde empieza la verdadera fe, cuando te atreves a creer aunque nadie más te entienda. Lo que pocos saben es que este despertar espiritual no es nuevo. En cada época hubo quienes se dieron cuenta del engaño. Monjes que renunciaron a los templos, profetas que denunciaron la corrupción de los sacerdotes, comunidades que decidieron vivir la fe en sus casas, lejos del comercio religioso. Algunos fueron perseguidos, otros olvidados, pero todos tuvieron algo en común. Comprendieron que Dios no necesita intermediarios, que la relación con lo divino no se paga con monedas, sino con conciencia. Y eso es lo que más asusta a los que viven del diezmo, que la gente recuerde que puede hablar con Dios directamente, sin micrófono, sin altar, sin transferencia bancaria. Porque un alma libre no se controla, no se culpa, no se vende. Un alma libre escucha la voz interna y entiende que el acto más sagrado no es dar dinero, sino dar presencia, compasión, tiempo. Que ayudar a otro no necesita templo, solo humanidad. El verdadero evangelio no se predica desde los púlpitos dorados. Se predica en los silencios honestos, en las manos que ayudan sin cámaras, en los corazones que aman sin esperar recompensa. Pero eso no vende entradas, no llena auditorios, no genera diezmos. Por eso, el mensaje original fue reemplazado por una versión rentable, una fe de consumo rápido, donde el milagro depende del monto y la salvación del recibo. Y sin embargo, la verdad sigue ahí, oculta a simple vista, en las palabras que nadie cita, en los versículos que se evitan. Jesús no cobró por sus palabras, no pidió diezmo a los pobres, no negoció con la esperanza. Lo que dio fue gratuito, y lo que pidió a cambio fue lo único que no se puede comprar: amor. Tal vez por eso su mensaje incomoda tanto hoy. Porque si la gente entendiera que la salvación no cuesta nada, muchos imperios religiosos se derrumbarían de la noche a la mañana. Si entendieran que el templo real está en el corazón, miles de pastores tendrían que volver a trabajar como cualquiera. Y si entendieran que Dios no bendice al que da más, sino al que ama mejor, la maquinaria dejaría de funcionar. Por eso callan, por eso manipulan, por eso repiten con tanta fuerza: Dios ama al dador alegre. Porque si lo repiten suficiente, nadie hará la pregunta más simple y más peligrosa: ¿y si Dios nunca pidió esto? Esa pregunta tan pequeña es la que puede derribar siglos de manipulación.
Porque la fe no muere cuando se cuestiona, muere cuando se vende. Y cuestionar es el primer paso para devolverle su pureza. El diezmo, en realidad, fue la excusa perfecta para mantenerte mirando hacia arriba, esperando ayuda, mientras te robaban lo que siempre estuvo dentro de ti. El poder de elegir, de pensar, de creer sin miedo. Así que, si alguna vez diste todo por culpa, si te sentiste obligado, si te prometieron bendiciones que nunca llegaron, no te culpes. No fuiste ingenuo, fuiste humano. Fuiste alguien que creyó en la esperanza, pero ahora sabes. Y cuando sabes, ya no hay regreso, porque el conocimiento es el fuego que quema las falsas promesas. Y como todo fuego, duele al principio, pero después ilumina, y ese es el milagro que no pueden venderte. El despertar, la certeza de que Dios no vive en los templos, ni en los sobres, ni en los sermones, sino en cada conciencia que se atreve a ver. Esa es la verdad que temen los que viven del miedo, que el amor, cuando despierta, no paga diezmo. Y cuando ese amor despierta, algo cambia para siempre en el alma. Ya no necesitas que nadie te diga qué hacer para estar bien con Dios, porque entiendes que el verdadero bien está en la intención, no en el pago. Ya no esperas milagros comprados ni bendiciones en cuotas. Empiezas a ver la bendición en lo cotidiano, en la vida misma, en la libertad de poder pensar sin miedo. Y esa libertad es lo que más temen los que construyeron su poder sobre la culpa. Porque el día en que el creyente deje de sentirse culpable, el sistema entero se derrumba. La fe que nace del miedo es obediencia, la que nace del amor es conciencia. Y ahí está el punto. Te enseñaron a obedecer pero nunca a comprender, a entregar pero no a preguntar, a creer pero no a experimentar. La religión institucionalizada necesitaba que fueras oveja, no explorador. Pero Dios, si es lo que dicen que es, nunca quiso ovejas, quiso creadores, quiso mentes despiertas, almas libres, seres capaces de amar sin condición. ¿Qué clase de amor necesita ser comprado? ¿Qué clase de Dios necesita tu dinero para amarte? En los sermones modernos, la palabra prosperidad se ha vuelto el nuevo paraíso. Pero la prosperidad de la que hablaba Jesús no era material, era una prosperidad del alma. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, sino en el cielo. Pero ellos lo reinterpretaron. Construyeron templos de oro, compraron cadenas de televisión y convirtieron la humildad en un producto premium. Y mientras tanto, los fieles siguen esperando que su semilla de fe florezca, sin notar que el único árbol que crece es el de quien recoge los frutos del miedo ajeno. Sin embargo, hay algo que el dinero no puede comprar: el silencio interno que llega cuando dejas de temer. Ese instante en que te das cuenta de que no necesitas intermediarios para sentir lo sagrado. No hay ritual, ni pago, ni altar más poderoso que un corazón honesto. Esa conexión pura, directa, sin contratos ni condiciones, es lo que ellos no pueden vender. Por eso la ensucian con doctrinas, la complican con jerarquías, la sofocan con reglas. Porque si la gente entendiera lo simple que es, todo su teatro se vendría abajo. El diezmo, entonces, no es solo una mentira económica. Es un símbolo del viejo paradigma, el de creer que el poder está afuera, que necesitas permiso para ser amado, aprobación para ser digno, culpa para sentirte fiel. Pero todo eso fue un truco, una coreografía para mantenerte mirando hacia arriba, mientras la respuesta siempre estuvo dentro. La Biblia, si la lees sin miedo, no te pide dinero, te pide libertad. Libertad de amar, de pensar, de vivir sin miedo al castigo. Y cuando finalmente lo entiendes, algo en ti muere, pero no es la fe, es la esclavitud. Muere el miedo al infierno, muere la necesidad de agradar, muere la voz que te decía que sin diezmar eras menos.
y nace algo mucho más poderoso, la gratitud. No esa gratitud obligada, sino la que fluye cuando te das cuenta de que ya lo tienes todo, de que Dios, si existe, no quiere tus monedas, quiere tu conciencia despierta. Y quizá ese sea el verdadero mensaje escondido detrás de todo esto, que el dinero nunca fue el problema fue el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder la bendición, el miedo a ser castigado. Pero el amor verdadero no castiga, el amor no tiene deudas, el amor no cobra intereses, el amor simplemente da sin pedir nada. Y cuando das así, desde la verdad, no desde la culpa, ya no estás diezmando, estás creando, estás devolviendo al universo lo que el miedo te quitó, tu poder. Así que la próxima vez que escuches esa voz que te dice que debes dar para recibir, sonríe, porque ya sabes la verdad. No se trata de rechazar la fe, sino de limpiarla, de devolverle su esencia. Y tal vez algún día, cuando las iglesias se vacíen de dinero, se llenen otra vez de almas libres, porque la fe no necesita billetes para arder, solo necesita conciencia para brillar. Y si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya lo sabía. Lo sentías desde hace tiempo, aunque nadie te lo confirmara. El fuego del despertar no se apaga, y quien ve la verdad no puede desverla. Así que no te disculpes por pensar, por dudar, por cuestionar. No estás perdiendo la fe, estás recuperando el alma. Si estas palabras te movieron algo dentro, no las dejes morir en silencio. Escríbelas, compártelas, háblalas. Tal vez alguien más necesite recordar que Dios no vive en los templos, vive en quien se atreve a pensar.